Se pasó la tremenda oferta de planes en Claro. Con Claro es posible. Estamos ya para hablar de economía con Gonzalo Escobar, economista de la Universidad Andrés Bello. Mañana suben las bencinas. Hay algo que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que las bencinas suban 10 pesos por litro? Si yo me quedé con aquella declaración que dio el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, quien dijo que las bencinas nunca más subirían ni bajarían más de 5 pesos por litro. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que el MEPCO, el nuevo mecanismo, opera solamente para las bencinas de 93 octanos. Y eso es un espejo para el resto de los combustibles, especialmente la de 97 octanos. Es decir, si la benzina de 93 esta semana sube, creo que como 4, tengo el dato. 5 pesos. La de 93 aumentará 5 por litro, la 97 10 pesos. Ya, esos 5 pesos por litro de la de 93 octanos es explicado casi por 4 pesos y medio por efecto del tipo de cambio. Y los 50 centavos restantes es el precio del combustible propiamente tal. Y sobre eso está aplicado el MEP. Estamos hablando de un tipo de cambio que, claro, hoy día está en 590, pero se subió consideró más o menos, en 582. Claro, que es como los 4 pesos adicionales. Y por lo tanto, el MEPCO operó 5 pesos en la de 93, pero también operó 5 pesos en la 97. O sea, ¿podría haber subido 15 pesos? La de 97 podría haber subido 15 pesos. A ver, el punto es el siguiente. Nunca se dijo, o nunca se explicó, o nadie lo quiso ver, de que este mecanismo de protección de precios a los combustibles solo operaría en las gasolinas de 93 octanos. Al parecer ni los políticos se dieron cuenta. O sea, eso no estaba internalizado al momento de la discusión de la medida de protección. Y se vino recién a conocer la semana pasada cuando entró en operación el MEPCO, a partir del reglamento que establece la Comisión Nacional de Energía. Bueno, la justificación que se da por parte del gobierno es que la razón por la cual se utiliza como referencia la gasolina 93 octanos es que se trata de la de mayor consumo, con un 53%. Correcto. Versus la de 97, que corresponde solo al 24% del consumo. Es el combustible, por lo tanto se trata de abarcar supuestamente un mayor porcentaje de los consumidores de gasolina. Pero si la de 93 octanos no tiene mayores variaciones, la de 97 tampoco las tendría, o sea, una arrastra a la otra también. No, pero solamente en lo que cubre el mecanismo en la de 93 octanos. Claro. Por lo tanto, vamos a observar incrementos más pronunciados en la de 97 octanos. Pero cuando, por ejemplo, la benzina de 93 se baja a 5 pesos por litro, estos mismos 5 pesos por litro se traspasan a la de 97. A la de 97, como máximo. Como máximo, claro, 5 pesos. Pero la disminución en el precio de la 97 va a ser mucho más marcada. O sea, podríamos ver que durante el resto del año sí vamos a tener fluctuaciones en los precios de los combustibles que van a superar los 5 pesos, tanto para arriba como para abajo. Sí. Eso ¿Es letra chica dentro de...? Yo creo que no sé si será letra chica o mala interpretación, o el reglamento lo hicieron con letra chica, pero queda ese grado de duda. Si la medida fue hecha con letra chica o no. Bueno, por parte del sector de la democracia cristiana, por ejemplo, Matías Walker pidió que esto debe ser rectificado, pero en cambio el jefe de bancada del PPD, Pepe Out, sostuvo que no es tema porque el precio de referencia de todos los anteriores sistemas tenía como precio base la benzina más utilizada, que es la de 93 octanos, o sea, se dio por hecho. Se dio por hecho, pero el mecanismo, cómo se traspasaba, era completamente distinto. A los mecanismos anteriores. A los mecanismos anteriores. Ahora lo que cambia entonces es lo que tiene que ver con el ancho de banda, ¿no? Con el ancho de banda, con cuánto es el tope máximo de la benzina de 95, de la 93. Y eso se va a ver reflejado en la 97. ¿Qué tan importante es que el dólar esté cerrando hoy en 590 pesos por litro? Esto significa que en las próximas semanas también vamos a tener fluctuaciones importantes, a pesar de que se dijo que la divisa norteamericana no se iba a tomar como referencia a la hora de los precios de los combustibles. No se considera a la hora de generar el precio de referencia, pero sí tú tienes que traspasar el valor de los combustibles en dólares, lo tienes que traspasar a pesos, y por lo tanto ahí vas a ver afectado la variación en los combustibles. Pero es la Comisión Nacional de Energía la que decide el precio base, y este organismo decidió que fuera el de 93 octanos, o ya estaba estipulado dentro de los acuerdos anteriores. Principalmente siempre sigo el combustible más utilizado.
Pero quien prepara el reglamento es el órgano regulador y quien te da el precio de referencia. ¿Podríamos decir de que este nuevo mecanismo de protección de precios a los combustibles nuevamente no está dando el resultado esperado? Al igual que cualquier mecanismo de protección que hemos visto a lo largo desde el año 90 que está operando en el país, ninguno te garantiza 100% que te va a proteger de las variaciones del precio de los combustibles. Solamente opera como un subsidio al precio de los consumidores. Gonzalo, en el bloque anterior estábamos conversando con Juan Francisco Coloane sobre la tregua entre Israel y Gaza, pero nuevos conflictos en Siria con la incursión de Estados Unidos para sobrevolar ciertos territorios. ¿Esto podría traer ciertas consecuencias en el precio de los combustibles hacia el alza? Cualquier incertidumbre que veamos en Medio Oriente e incluso en Rusia con Ucrania va a golpear el precio internacional de los combustibles. Por lo tanto, mientras la situación no vuelva a una normalidad, el precio va a seguir con volatilidad. Quizás no con una tendencia al alza, pero con una volatilidad mucho más marcada. Y en ese caso, en el caso de que los combustibles a nivel internacional suban, ahí sí podría operar el MECO, si es que la benzina 93 tiene variaciones. Sí, pero solamente para ese tipo solamente para la gasolina de 93. Y eso, si opera el alza en 5 pesos, esos 5 pesos se traspasan a la de 97. Pero la benzina 97 tiene costos mucho mayores, principalmente de refinación, y por lo tanto las variaciones pueden ser mucho mayores. Bueno, aquí no hemos ni tocado la benzina 95, que recordemos es una mezcla. Es una mezcla y por lo tanto no se produce en el país. Pero aún así está expuesta a que tenga variaciones en los precios. Va a incidir cuánto suba la de 97. Es decir, vas a tener acotado en cierta forma el alza por la de 93, te va a amortiguar en cierta forma el incremento del precio de la 95. Desde la Democracia Cristiana dicen que esto tiene que ser rectificado. ¿Se puede rectificar y finalmente de que esto sea igual para todos los tipos de octanaje? No es mucho el trabajo que hay que hacer, es solamente rectificar el reglamento que realiza la Comisión Nacional de Energía. Es decir, ni siquiera se necesita una ley para modificar el funcionamiento del MEP. ¿No se toma en consideración la benzina 97 porque no es conveniente tomarla en consideración? ¿Es más conveniente para la recaudación fiscal tomar solo la benzina 93? No tiene, aquí el impuesto específico no tiene ninguna incidencia porque es un valor fijo. Por lo tanto, no varía de acuerdo a variaciones en el precio de los combustibles. Es decir, varía en función del cuánto cambia la unidad tributaria mensual. Nada más, por lo tanto, ese impuesto varía una vez al mes. El argumento que hay para que se utilice solamente el combustible de 93 y no el de 97 es que la de 93, como lo dijimos ya, es la que más se consume. Y además se quiere dar una nota de progresividad en la aplicación del subsidio, es decir, que afecte principalmente a la clase media y clase baja, y la de 97 supuestamente es la que ocupan las personas de mayores ingresos. Por lo tanto, son las dos justificaciones que hay. Gonzalo, siempre que hay novedades, noticias buenas o malas con el precio de los combustibles, nuevos fondos de estabilización, los mecanismos de estabilización, surge el tema de la eliminación del impuesto específico a los combustibles. ¿Este sería un buen momento para realizar una acción de estas características? Lo conversábamos antes de entrar al estudio, lo que ocurrió ayer con la venta minorista, lo que ocurrió hoy con la baja en la producción industrial, lo que se espera sea proyectado la próxima semana por el Banco Central. Yo creo que no lo van a tocar. Existan las presiones que existan. Primero, es muy fácil de recaudar. Estamos hablando de 1.800 millones de dólares al año. Y también está la justificación de que es un impuesto que corrige ciertas externalidades. Congestión, accidente, contaminación. Una especie de impuesto regresivo. En cierta forma sí. Pero por lo tanto es muy difícil que tomen la decisión de bajar el impuesto específico a los combustibles, principalmente a lo que es gasolina, que es más alto. Y es por eso que tampoco se tomó dentro del marco de la reforma tributaria, sino que se hace esto. Tampoco está considerado, o sea, de hecho podría haber sido un instrumento más dentro de la reforma tributaria haber equiparado el impuesto específico al diésel con el de los combustibles. Y estamos hablando de 1,6 UTM versus 6 UTM. Y estamos hablando también de cifras en torno a los 1.800, 2.000 millones de dólares adicionales. Pero lo que se hizo en materia automotriz tiene que ver con los impuestos a los autos con benzina y a petróleo, que hay ciertas diferencias. Hay ciertas diferencias marcadas, claro.
Solamente se tocó ese aspecto, más relacionado con el tema de los combustibles. ¿Qué se puede proyectar para las próximas semanas, Gonzalo, en relación a los combustibles? Yo creo que vamos a ver alzas moderadas por efecto del tipo de cambio, y todo también va a depender de cómo se desenvuelva la situación internacional. Pero sí, ya con los valores actuales del tipo de cambio deberíamos esperar nuevos incrementos durante la próxima semana. Es decir, estamos hablando de en torno a 590 esta semana versus 582, que fue el precio que se calculó la variación de la presente semana. ¿Y cómo vamos a saber si el MEPCO va a operar o no, si es que tiene variación en la bencina de 93? ¿Eso se va a poder estipular con anticipación? Existen los mecanismos para que tú puedas calcular la variación o no. Es decir, está todo establecido dentro del reglamento y dentro de la ley cómo se obtiene el precio de referencia. Y por lo tanto tú podrías más o menos hacer estimaciones de cuál va a ser el comportamiento del precio de referencia, aplicar la banda y a partir de esos precios determinar si va a operar o no va a operar. Por lo tanto, es un mecanismo transparente. Es decir, se puede estimar... Se pueden hacer ciertas proyecciones. Se pueden hacer ciertas proyecciones. Bueno, por lo pronto la proyección, vaya ahora a echar bencina, porque mañana la del 93 sube 5 pesos y la del 97 10 pesos por litro. Con Muchas gracias por estar junto a nosotros. Que esté muy bien. Buenas noches. Y con esto ya nos vamos, agradeciéndole por estar junto a nosotros. La invitación, quédese porque se queda con ustedes la edición central con la revisión de las noticias más importantes de la jornada. Nosotros mañana, 19 horas, nos reencontramos. Que esté muy bien. Con el auspicio de Plan Multimedia 100.